Me encantan los youtubers políticos, los adoro. Esa manera que tienen de no saber un tema pero hablar de él y hacer reír a todo el mundo y dejarlos aún más confundidos me fascina. Es el mejor instrumento de dominación que tenemos. ¿Y cómo saber si usted es populista? Si a usted, por ejemplo, le mama decir que es el pueblo, es usted populista. Si usted siente que cualquier acción es justificable en nombre del pueblo, usted es populista. Y si a usted le gusta tener todo un pueblo metido ahí... ¡Ya yo no soy Chávez! ¡Yo soy un pueblo! ¡Y en el pecho llevo un pueblo entero metido aquí! Usted es un pervertido y un populista. Los populistas se dicen la representación del pueblo y llegan al poder solo por la voluntad de ese. Ajá. Porque existen youtubers como Chumel Torres es que uno se dedica a esta profesión, se dedica a educar, se dedica a enseñarles un poco lo que realmente es un término político como el populismo. Entonces, por eso el video de hoy va a mostrarles un poco lo que realmente es el populismo como categoría política. El populismo se está usando normalmente para insultar a los gobernantes que son predominantemente de izquierda en la América Latina de hoy. Sin embargo, el contexto que realmente rodea al populismo tiene que ver con una fragmentación de la nación, del pueblo, y también con un crecimiento y un desarrollo, digamos, propiciado por unas herramientas externas. Si no les suena, este es básicamente el contexto que tiene América Latina. De ahí que el populismo sea una categoría que, aunque se ha dado en otras partes del mundo, si quieren puedo hacer un video al respecto, realmente su impacto, su mayor impacto ha sido en América Latina. ¿Por qué? Porque hemos tenido un proceso de modernización dependiente. Nos han dicho qué tipo de nación establecer, qué tipo de estado establecer, cómo, digamos, constituir los principios políticos de nuestras naciones y en general cómo desarrollarnos, hacia dónde tenemos que vender los productos, qué tipo de productos y, digamos, todas esas dinámicas hacen que nosotros no tengamos una identidad económica propia. De ahí que, digamos, a inicios del siglo XX y hasta mitad, digamos, hasta los dos primeros tercios del siglo XX se desarrollaran fuertemente los populismos en América Latina. Y no se llamaban propiamente populismos, de hecho, ahora veremos al final del video cuando diferenciemos lo que es un populismo de lo que no es un populismo, veremos que todo lo que antes se le llamaba dictadura es lo que hoy conocemos como populismo. Pero básicamente, ¿qué es un populismo? O sea, ¿cuál es la idea de un populismo? La idea central de un populismo es que la meta del desarrollo no es aumentar el nivel de ganancias de un Estado, sino aumentar el nivel de cohesión al interior de ese Estado. Recuerden que los procesos políticos en América Latina tienen una característica fundamental y es la fragmentación. Hay múltiples fragmentaciones, no solamente en términos políticos, sino también económicos. No solamente veíamos lo que era toda la lucha entre conservadores y liberales, sino que también tenemos unas luchas de clase, ¿cierto? Tenemos obreros, tenemos campesinos, tenemos industriales y todas estas personas, digamos, tiran para su lado. Cuando se dan estas luchas, cuando se dan estas rupturas de la sociedad, el populismo está llamado a buscar una forma de desarrollo que los pueda anclar a todos en una idea de nación. Si les suena conocido, eso es más o menos lo que habíamos trabajado con el tema del positivismo, porque el positivismo, creo yo, es el abuelo o el padre de los populismos en América Latina. Entonces, como partimos de esa sociedad fragmentada, los populismos tienen unas acciones que podríamos decir son 5 acciones centrales. Lo primero es que vamos a rechazar todo tipo de rupturas, vengan de donde vengan. Sí, hoy en día nos dicen que un populista es una persona de izquierda, es decir, que va a rechazar toda ruptura que venga del capitalismo, ¿cierto? Pero realmente el populismo va a rechazar todo tipo de rupturas, vengan de izquierdas o vengan de derechas. Como vamos a ver cuando revisemos la política económica que tuvo el gobierno de Getúlio Vargas en Brasil,
realmente se rechazaron tanto a los comunistas como a los fascistas, porque tanto comunistas como fascistas generaban rupturas dentro de la construcción del Estado, y de ahí que el populismo tuviera la meta o el reto de anclarlas a las dos y digamos a todas las vertientes que hubieran para consolidar la nación, porque la nación que crece con polarización pues va al desorden. Si no, el ejemplo clarísimo es Colombia hoy en día. Pero bueno, más allá de, digamos, esa acción de rechazar las rupturas, vengan de donde vengan, también vamos a encontrar en segundo lugar un control colectivo de la economía. Ah, pero profe, entonces sí son comunistas, porque los comunistas son los que tienen un control colectivo de la economía. No, básicamente lo que tenemos que entender acá es que el hecho de que sea un control colectivo de la economía no quiere decir que sea un control comunista de la economía. Entiendo que nos han dado brochazos de historia y son, digamos, es un océano de conocimientos con 1 centímetro de profundidad, y este tipo de baja profundidad en el conocimiento que tenemos sobre los fenómenos políticos hace que no entendamos bien las diferencias entre los términos como colectivo, comunidad, comunismo, socialismo, etc. Pero lo que estoy tratando de indicarles con el control colectivo de la economía es que ese control colectivo lo van a tener los distintos miembros de la sociedad. Es decir, dentro de la economía va a participar el trabajador, pero también los industriales, pero también la pequeña burguesía, pero también a partes de las élites, pero también la dirigencia política, pero también los partidos políticos, aunque obviamente veremos que con Getúlio Vargas pues los partidos políticos van a tener una participación mucho menor. Y pues digamos este control colectivo de la economía va a tener una otra acción, que sería la tercera acción, y de la cual depende, y es el mantenimiento de la identidad colectiva. Les había yo hablado en videos anteriores de que la nación se construyó alrededor de una serie de mitos. Pues estos mitos en el populismo sí que se van a hacer mucho más agudos, ¿cierto? De ahí que haya tanta confusión entre lo que la gente llama populismo hoy en día y lo que realmente es el populismo. ¿Por qué? Porque muchos actores políticos tratan de acudir a esos mitos fundacionales. Pero sí es importante que tengan en cuenta que la tercera acción que busca el populismo es mantener esa identidad colectiva. ¿Qué nos une como brasileños? ¿Qué nos une como venezolanos? ¿Qué nos une como colombianos? Etcétera, etcétera. Y la cuarta acción que va a desarrollar de alguna manera el populismo es que van a eliminar las formas de élite que puedan tener un control sobre el cambio social. Durante el siglo XX existieron dos fuentes poderosas del cambio social: la fuente del capitalismo y la fuente del socialismo. Es decir, para que lo veamos mucho más concretamente, es Estados Unidos contra la Unión Soviética. ¿Cómo creció Estados Unidos? Pues creció a partir de una industrialización acelerada, ¿cierto? Y basándose en el capitalismo, es decir, en la extracción de la plusvalía del trabajo de cada trabajador, ¿sí?, para una generación de riqueza en esa nación. ¿Cómo va a crecer en el socialismo? Y sé que muchas personas de izquierda me van a regañar por lo que voy a decir, pero de alguna manera es muy similar, porque también se requirió del trabajo de la gente. Si usted habla con cualquier ruso, le va a contar que su abuelo, que su bisabuelo tuvo que dedicarle mucho tiempo a la construcción de la Unión Soviética, que le dieron casi que toda su vida a esa organización política, no solamente en términos de militancia política, sino en términos de trabajo, porque la riqueza y la industrialización acelerada que tanto Estados Unidos como Rusia van a tener, pues obviamente recae en el trabajo de la sociedad. Y pues frente a ello los populistas lo que van a decir es: no, realmente este tipo de actuaciones pues son muy nocivas para la cohesión del Estado, porque aunque aceleran mucho el desarrollo, generan un déficit en el capital humano. Muchas vidas se pierden, hay muchísimo desgaste, y esto tampoco es bueno para los ciudadanos o para la población que habita pues determinada nación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que tener un desarrollo controlado, endógeno, es decir, que se cree de nosotros para nosotros, es decir, colombianos con herramientas colombianas para hacer productos colombianos que consuman los colombianos, una manera de decirlo así,
y que obviamente nosotros tengamos esa conciencia de que nuestros productos valen la pena. Sin embargo, y esta es como una quinta acción un poco indirecta, porque no era lo que buscaban los populistas, pero es algo que evidentemente va a suceder con el populismo, es que el desarrollo de las naciones que adoptaron gobiernos populistas o regímenes populistas van a tener un desarrollo limitado, se va a ver frenado, porque vivimos tristemente en un mundo internacional. Eso quiere decir que un virus que apareció en una pescadería en Wuhan va a llegar un día a Chocó en Colombia y no va a ser, digamos, no se va a demorar tanto en llegar. ¿A qué me refiero con esto? La existencia de una economía internacional hace que muy pocas naciones logren sobrevivir con un desarrollo endógeno. Si yo solamente creo productos para mí y los compro yo y los hago yo, ¿cierto? Como colombianos, por ejemplo, como Colombia, pues no voy a tener un mercado real fuerte en donde vender, y eso va a tender a que mi desarrollo tenga un techo de cristal, si lo quieren ver así, en el cual hay un momento en el que yo ya no puedo crecer más. Entonces eso va a ser una de las consecuencias del populismo. Pero vayamos a lo que más nos motiva en este video, y es rompamos el mito de lo que no es un populismo. Y sí, lo digo enfáticamente porque es muy molesto ver que todo el mundo habla de populismo y lo usan realmente como si fuera un insulto político, más que como la categoría política que realmente es. Entonces, lo primero es eso. El populismo no es un insulto político. No es un insulto político. A lo largo de la historia, cuando yo quiero que alguien odie ciertas características de un político particular, voy a usar una palabra que sea sencilla, que nadie entienda, pero que yo la repita tantas veces que la gente crea que la conoce. Siempre hay alguien que en medio de la oscuridad ve la luz. Un líder valiente que dice, yo, Evo, de verdad, cabrón, es la última vez que vienes al programa, güey. Cuando un personaje como este hace este tipo de asociaciones entre los gobiernos de izquierda en América Latina, porque si vemos son realmente ataques a los gobiernos de izquierda en América Latina, lo que él está haciendo ahí, y confundirlos con el populismo, es decirle a la gente que aquel que piensa en el pueblo como populista está mal, ¿cierto? Y ni se sabe qué es la categoría del pueblo, ni se sabe qué es el populismo, ni se sabe realmente qué está mal. Pero se logra el objetivo. Básicamente se logra el objetivo de decir, ah, Chávez es populista, Chávez es malo, ¿cierto? Entonces lo primero que tenemos que hacer como politólogos es quitarnos un poco esas ataduras de las redes sociales y de los medios de comunicación, porque sé que esto lo hace CNN también constantemente. Cuando nos quitemos estas ataduras vamos a darnos cuenta que el populismo es ante todo una categoría política y no un insulto político. Y les reitero, a Getúlio Vargas le decían que era un dictador, a Juan Domingo Perón en Argentina también lo llamaron dictador, y en algún momento hasta Salvador Allende lo llamaron dictador, ¿cierto? En ese momento decir dictador era la palabra para insultar, pero ahora la palabra para insultar es populismo. Segundo, ¿qué no es un populismo? Un populismo no es demagogia. Demagogia es el estilo que tiene determinado actor político para llegarle a las masas, ¿sí? Para decir cosas que a las masas les guste oír. Y pues eso lo hacen todos los políticos. Todos los políticos tienen que buscar un discurso adecuado para llegar a la masa, porque es que sin masa no hay votos. Entonces decir que un populista es simplemente un demagogo, pues es un poco olvidar más o menos las dinámicas que tiene la política en América Latina, ¿cierto? Y a lo mismo voy, la política de masas no necesariamente es populismo. ¿Por qué? Porque el populismo busca cohesionar, y no todos los políticos que le llegan a una masa buscan cohesionar. Si no, pregúntenle a Álvaro Uribe si él realmente cohesiona a la nación con sus tweets. O lo mismo a Gustavo Petro, no, cada uno llega a una masa particular, pero es que como no se sabe de qué tamaño es la masa, porque le llamamos masa y no pueblo, o lo popular, y no somos capaces de identificar esas categorías, pues también tenemos esos un poco inconvenientes ahí. Entonces, tampoco es necesariamente una política de masas. Que sí, que los populismos se basan en llegar a mucha gente, en llegar a la cantidad total de la población. Sí, en eso se basan, pero eso no necesariamente hace que todas las políticas de masas sean populistas, ¿ok?
Y lo otro es que el populismo es de izquierdas. No, el populismo no es necesariamente de izquierdas o de derechas. De hecho, lo que hace genial al populismo es que busque como la idea de nación, la idea de colectividad, y bajo esa idea de colectividad cohesione a distintos grupos. Ya sea, digamos, dentro de la demagogia o por la fuerza, porque tampoco vamos a negar que los populistas en el siglo XX pues recurrieron al orden militar para poder cohesionar. A mucha gente se le condenó por no estar de acuerdo con cierta postura política, es decir, por no estar de acuerdo con Juan Domingo Perón, por no estar de acuerdo con Getúlio Vargas, ¿cierto? Y cuando hablamos de no estar de acuerdo es que podía ser alguien supremamente fascista, de ultraderecha, reaccionario, ¿sí? Pero también podía ser alguien de izquierda, revolucionario, comunista, y a ellos dos se les condenaba porque es que tenían que ir en torno a la unidad de nación. Entonces, definamos finalmente qué es un populismo. Populismo como categoría política, populismo como deberíamos llamarlo los politólogos, no solamente cuando escribimos nuestras tesis o nuestros ensayos, sino también cuando tenemos un diálogo con personas que no tienen necesariamente un conocimiento político. Porque, ojo, votar no es necesariamente saber de política, ¿cierto? Ver las noticias, escuchar a Darío Arizmendi no significa necesariamente saber de política. No, señor, no hay pánico. Y la demostración de eso, y deje de decir mentiras, Darío. Discúlpeme. No, señor, son maneras de Porque ver las cosas. Usted está induciendo a sus oyentes Y usted me está a induciendo a sus pensar votantes. que si yo gobierno va a haber pánico económico. Entonces, ¿qué vamos a definir como populismo? Populismo es una categoría política que busca la cohesión del pueblo sin miramientos particulares, es decir, no busca que sean de izquierdas, no busca que sean de derechas, no busca que sean campesinos, obreros, pobres, no, sino que los incluye a todos, ¿sí? Con oposición política al extranjero, es decir, somos todos nosotros en oposición a unas fuentes de modernización que vengan del exterior, ¿cierto? Y basándonos en políticas nacional populares. ¿Qué carajos es una política nacional popular? Es lo que vamos a ver en el video de la próxima semana. Basado en lo que acabamos de definir como populismo, ¿creen ustedes que hoy en América Latina hay populismo? ¿Qué gobiernos consideran que son populistas en este momento? Sé que este tipo de videos y este tipo de temas a veces son un poco espinosos y entiendo que hayan diferencias en las concepciones que ustedes tengan, hayan tenido y vayan a tener sobre el populismo y sobre en general múltiples categorías políticas. Si tienen alguna duda y quieren aclararla en los comentarios, o tienen alguna crítica o un comentario sobre este tema o algún tema en específico que crean que pueda yo ampliarlos, no duden en escribirlo por favor en los comentarios y nos vemos en el próximo video.